¿Cómo están? Buenos días. Buenos días para todos. 22 de octubre de 2023, aquí en Villa Mercedes, San Luis, Argentina. Hoy es un día de elecciones en la República Argentina. Elecciones para presidente, vicepresidente, senadores. En algunas provincias se elige el gobernador, en una o dos provincias se elige el gobernador. O sea que es un día importante. Y los cristianos tenemos que tener sabiduría. Tenemos que tener sabiduría. Es más, el título de esta prédica es Adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. Ese es el libro de Proverbios. En muchas partes se habla acerca de la sabiduría del creyente. La sabiduría que Dios da. Quiero comentar así que ayer festejamos los 20 años de un ministerio muy importante, que es el Ministerio de Misión Luz, y fue la fiesta de la luz número 20 que hicimos en el salón del Ministerio Jesucristo Redentor. Sobre todo participan niños y jóvenes. 20 años. 20 años, 20 años. ¿Y cuántos años más seguirán? Porque esto es una cosa que es de Cristo. ¿Cuándo muere lo que es de Cristo? ¿Cuándo muere? Nunca. Todo lo que es de Cristo no muere nunca. Hay muchas cosas que mueren, pero lo que es de Cristo no muere nunca. Adquiere sabiduría. Muchas veces la Biblia habla de sabiduría e inteligencia. Yo te he hablado de esto. De sabiduría e inteligencia no es la misma palabra. En el griego, la sabiduría es una expresión que usan algunas mujeres o niñas a quienes llaman Sofía. Sofía significa sabiduría. Sofos significa sabio. Por eso cuando le preguntan a Sócrates, ¿usted es un sofos? ¿Es un sabio? No, yo soy un filósofos. Soy un amante de la sabiduría. De ahí aparece la palabra filósofo y filosofía. Eso es griego. La Biblia habla acerca de la sabiduría y no es menor esto. Lo contrario de la sabiduría que es la necedad, inclusive a veces es la ignorancia, es la falta de criterio, la falta de juicio para manejarse en la vida. Porque la Biblia habla mucho sobre la sabiduría, pero no en el concepto filosófico de los griegos, para debatir, para analizar, para aplicarla a tu propia vida, para vivir sabiamente, para aconsejar sabiamente, para actuar sabiamente, para ser sabio, no en el sentido de gran conocedor. Se llaman sabios también, y antes se usaba mucho la palabra sabio para hablar de científico. Este es un sabio, es un científico, una persona que sabe muchísimo de un tema. En el concepto bíblico, ser sabio es otra cosa. No significa conocer mucho sobre algo. Dice el libro de Proverbios, en el capítulo 4, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Está hablando un padre, le está hablando al hijo en este texto. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando la hayas abrazado. Sabiduría, una palabra que no se usa en el lenguaje común.
ustedes lean algún texto en un diario, en alguna cosa, no van a encontrar la palabra sabiduría ni por asomo. Van a encontrar muchas otras variantes, pero ninguna de esas variantes tiene el significado profundo que tiene la sabiduría en la palabra de Dios. ¿Para qué me sirve la sabiduría? Lo voy a decir con un término poco académico. Bueno, entre otras cosas me sirve para no meter la pata. Me sirve para no cometer errores. Me sirve para no desviarme. Me sirve para no tomar decisiones absurdas. Me sirve para entender la manera de cómo mejorar la vida, a ver cómo es la cosa, por qué me está pasando esto y me pasa esto. Está hablando acerca de la sabiduría que viene de Dios. Y le dice y aconseja, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿Cómo adquiere? Sí. De la misma manera que nosotros compramos cosas que necesitamos ciertas cosas y algunas de ellas para nosotros son valiosas, la sabiduría también se adquiere. La sabiduría también se compra. La sabiduría también se cultiva. Te voy a decir una cosa. ¿Te juntás con sabios o te juntás con necios? ¿Te juntás con personas que tienen sabiduría? ¿Te juntás con quién? ¿Con quién hablas? ¿Con quién compartís? ¿A quién le abrís tu corazón? ¿A quién le contás cosas? ¿Se lo contás a las personas necias o se lo contás a las personas sabias? ¿Y cómo te das cuenta si este es necio o este es sabio? ¿Cómo te das cuenta si sos necio o sos sabio? Dice la Biblia que todo el mundo, según su propia opinión, se cree un sabio, según su propia opinión. Una cosa absolutamente subjetiva, pero a lo mejor para el resto de la gente no es un sabio, es un necio. No es una persona a la que acudiría. Es una persona de la cual más bien me voy a mantener a cierta distancia, porque no tiene sabiduría. La Biblia habla mucho acerca de sabiduría. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Muy interesante. Quiero que sean sabios para el bien, que sean entendidos en el bien, no en el mal. Porque hay una sabiduría, lo va a decir después, o lo dice Santiago, hay una sabiduría animal, terrenal y diabólica. De eso vamos a hablar después. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido? El sabio construye. Estaba hablando con una hermana hace poco y le decía, mira querida, es muy interesante lo que dice la palabra. ¿Quién construye la casa? No el edificio. La casa, ¿quién la construye? La mujer sabia. Que de alguna manera es el centro del hogar. Pero si no es sabia, si es insensata, la propia casa, la propia familia se le va a deshilachar. Se le va a destruir. Se le va a deteriorar. Pero si es sabia, la construye. La construye. Cosa interesante esto. Tema para retiro de mujeres y para retiro de varones. Dice la carta de Santiago, hablando de la sabiduría. Es una epístola que va a los bifes. Y dice muchas cosas muy prácticas.
¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por su conducta, por su buena conducta, la sabiduría, en sabia mansedumbre. Muestre por su buena conducta. Cuando habla de sabiduría, habla también de una propiedad que tienen las personas sabias que aglutinan, que juntan. En tanto, las personas insensatas tienen una propiedad centrífuga, dispersan. Donde hay insensato hay un desparramo. Si hay insensatos en la familia, esa familia es un desparramo. Todos están peleados con todos. Ninguno se habla. Si ustedes tienen celos amargos y contienda en vuestro corazón, no se jacten de eso. No mientan contra la verdad. A ver, ¿qué quiere decir hablando de sabiduría? Ustedes tienen celos amargos. Es decir, tienes una cosa de amargura, tienes una cuestión. Y no andes haciendo alaraca de esa característica que tenés, porque esa característica es basura. Yo siempre he sido así, yo siempre pienso así. Lo que pasa es que muchas personas dicen, porque yo tengo razón. Ajá. Qué interesante. No te jactes. Adquiere sabiduría. Si ustedes tienen celos amargos, no tienen sabiduría. O en todo caso no tienen la sabiduría que es de Dios. Y acá viene una cosa muy interesante, porque hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Terrenal, animal y diabólica. Terrenal, todo el mundo la tiene, está desparramada por todos lados, no sirve para nada. En realidad no es la sabiduría de Dios, sino que es una estructura mental que me hace pensar y que me hace actuar de manera que yo estoy convencido de que es bueno, pero no es bueno, es malo. ¿Y cómo sé que es malo? Porque produce malos resultados. No puede ser buena si produce malos resultados. Produce malos resultados. Entonces el que tiene esa sabiduría animal, terrenal y diabólica está como aislado, pensando que el resto de la gente, el resto del universo, el universo entero está equivocado y está en contra suya. Y es una trampa espantosa de Satanás. A veces cuando hablamos acerca de conflictos, por ahí conflictos intrafamiliares, y uno habla con una persona y habla con otra, y claramente se ve que uno tiene un enfoque y el otro tiene otro enfoque. Uno tiene una mirada y otro tiene otra mirada. Todos metidos en una sabiduría terrenal. Todos metidos, encerrados y apresados por una sabiduría terrenal. ¿Qué sería la sabiduría que viene de Dios? La sabiduría que viene de Dios te cambia la mente de tal manera que podés ver y podés interpretar lo que siente la otra persona. No lo que vos sentís y crees de lo cual estás convencido. La sabiduría que viene de lo alto es pura. No está contaminada por miradas distorsivas, distorsionadas. Yo ya hablé de esto, creo que en la prédica pasada. Una de las distorsiones más grandes que usa la gente y que usan muchos notables es la de presentar cosas ciertas para ocultar la verdad. Estrategia satánica, y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, presentamos cosas que son ciertas, pero para ocultar la verdad, el trasfondo de la cosa. La sabiduría que viene de lo alto es pura, primeramente pura. Primeramente pura, no está contaminada con
viene de Dios y yo la recibo. Y como la recibo, la ejerzo. En segundo lugar, es pacífica. Pacífica. Aglutina, no desparrama. Atrae, no produce rechazo. No produce rechazo, atrae. Una persona sabia es una persona a la cual la gente busca. La gente quiere acercarse. Porque tiene una sabiduría pura y además pacífica, cosa interesante. Pacífica. Tiene la propiedad de aglutinar, de acercar, de bajar los decibeles. Es amable. ¿Qué es algo amable? Amable significa algo que la gente ama. Y ama por bien. Alguna gente ama lo malo. No, pero ama por bien. Una persona amable. Nosotros, cuando hablamos de una persona amable, decimos una persona que es correcta, que trata bien, que tiene consideración. Es cierto eso. Entonces esa persona se produce en algo amable, algo que la gente quiere y la gente le gusta. Porque es bueno. La sabiduría que viene de lo alto es benigna. ¿Qué quiere decir benigna? Hace bien. Hace bien. Te juntás con Pepito. Qué bueno. Después que te juntaste con Pepito, estás mejor porque te hizo bien. Esa charla que tuviste con Pepito, ¿te sirvió? ¿Te enalteció? ¿Te dio más sabiduría? ¿Te levantó? ¿O quedaste con un hueso atravesado en la garganta y lleno de clavos en la cabeza? Con Pepito, con Juanita, no importa con quién. Somos sabios nosotros para relacionarnos con la gente. Hace poco le dije a alguien, toma distancia de esta persona. Toma distancia, porque no te beneficia, te perturba, te altera. Y no estoy hablando de divorciarse, porque ese es otro tema. Si dos personas se unen, tienen que tener la sabiduría y pedirle a Dios sabiduría para que puedan estar en acuerdo, en armonía. Y esa armonía se cultiva antes del casamiento. Tareita para los novios. La sabiduría que viene de lo alto es benigna, hace bien. Está llena de misericordia y de buenos frutos. De buenos frutos, querido. De buenos frutos. Me llamó un pastor unos días atrás pidiéndome un consejo. Porque una hermana de su congregación, una mujer a quien conozco de hace años, una hermana de su congregación, lo difama de una manera tremenda. El pastor se sintió muy afligido porque se enteró, mira lo que están diciendo de vos. Se sintió muy afligido.
cosas inexactas, erróneas. Pero la mujer lo larga. Yo estoy seguro que esa mujer tiene un coro de gente que le presta oídos. Tiene una mercadería que se vende, que la gente quiere comprar. ¿Cómo se llama esa mercadería? Murmuración, chisme. ¿Es bueno? No, no es bueno. No tiene absolutamente nada que ver con la sabiduría que viene de Dios, que primeramente es pura. Es una sabiduría llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué quiere decir sin incertidumbre? Sin cosas, viste, medias. Yo no te digo todo, te insinúo algo, pero ya te clavé una flecha. ¿Y cómo te la sacás? Somos sabios nosotros cuando hablamos. Somos sabios. Nos interesa la sabiduría. Nos interesa la sabiduría. Hay quienes les gusta dar consejos. Yo evito darlos todo lo que puedo. Pastor, sí, evito darlos todo lo que puedo. Evito dar consejos todo lo que puedo. No siempre puedo no hacerlo, porque en determinado momento tengo que decirle a los hermanos, pero ¿de dónde saco mis consejos? No los invento. Por ahí, si alguien me pregunta acerca, qué sé yo, de, no sé, del auto. La vez pasada estaba hablando con un hermano que tuvo un problema con el auto, lo cual yo tuve hace años, el mismo problema, y reiteradamente le dije, mira, si tenés este problema con el auto, lo más probable es que, mira el mecánico, lo más probable es que sea esto, ese tipo de cosas. Pero cuando das consejo para la vida, ¿qué consejo da? Los que me dio mi abuela, los de la tía Panchita. ¿Qué tenemos? Cuando alguien nos pide ayuda, ¿qué tenemos? ¿Tenemos sabiduría? O largamos cosas y bueno, en fin. Hoy se vota en la Argentina. Vaya, si hace falta sabiduría para elegir a un gobernante. ¿Ustedes se creen que elegir un gobernante? Yo voto. No, estás eligiendo a alguien. No importa si perdió o ganó, no importa, vos lo elegiste. Sos responsable delante de Dios. Si elegiste bien o elegiste mal. Que el otro gane o pierda es otra historia. Eso tiene que ver con la sabiduría que tenemos los hijos de Dios y hasta dónde la ejercemos. Si la ejercemos. La sabiduría que es animal, terrenal y diabólica es la que circunda. Es la que anda por todos lados. Es la que vas a encontrar por en términos generales, la vas a encontrar en los medios de comunicación, la vas a encontrar. En las redes vas a encontrar ese tipo de sabiduría en un 90%. En un 90%. Mucha gente se guía por las redes, en un 90%. Estaba hablando con una persona que fue al médico y le dio una indicación y no sé qué pasó con esto, con otro. ¿Qué aconseja la sabiduría? Fíjate, otra consulta, fíjate. Ora a Dios, a ver qué. Porque si tenés dudas, si hay algo que no te cierra, la sabiduría que viene de lo alto, que es pura, te pone una alarma. Por algo no te cierra. Por algo te parece que la cosa no va
hay alguna historia ahí que no será que el Espíritu de Dios que te guía a toda verdad y te guía a la sabiduría también, te está indicando algo. Presta atención. Los hijos de Dios, mis queridos, tenemos que entrenarnos en el hecho de ser sal y luz de la tierra y no podemos no tener sabiduría. No podemos dejar de pedirle a Dios que nos dé sabiduría para todas las cosas. Y Dios da a todos abundantemente, dice la carta. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿cómo dice Santiago? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y dice, y sin reproche. Algunos tienen temor, vergüenza, sí, Señor, yo necesito sabiduría. Es decir, como si estuviera mendigando algo que no corresponde. Esto es muy de varones, atención varones, esto es muy de varones. ¿La tengo clara? Ajá. No, pedirle sabiduría a Dios, querido. Sí, de mujeres también, pero muy de varones. La tengo clara. Ah, sí, te dice el diablo. Ajá, así que vos la tenés clara. Ya vas a ver. Pídala a Dios. El demandar sabiduría, mis queridos, es demandar la dirección de Dios como paso previo a alguna decisión. Todos tomamos decisiones pequeñas, como paso previo, y sobre todo si la decisión es trascendente, no necesito ver que Dios me diga, le voy a decir, a ver, lo voy a conversar a este tema con el Señor, lo voy a conversar, a ver qué me dice. A ver qué me dice. Y a ver si tengo la disposición. Primero a ver si tengo la condición, la propiedad de escuchar lo que Dios me dice. Hemos hablado mucho de esto, ¿no? Si tengo esa propiedad para escuchar lo que Dios me dice. Y lo otro, si tengo la disposición para hacer lo que Dios me dice. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. La sabiduría arranca con la obediencia a Dios, porque en este caso el temor de Dios significa la obediencia a Dios. Mire, esta patria nuestra, la República Argentina, no sé otros lugares porque nunca he vivido en otro lado, necesita mucho la sabiduría de Dios. Y en estos tiempos cruciales, mucho la obra de Dios. ¿Y quiénes somos los vehículos de la gracia de Dios? Y nosotros somos. Nosotros. Yo creo que viene el tiempo para la iglesia evangélica, viene el tiempo de protagonismo de la iglesia evangélica. Un protagonismo como antes no se ha visto. Un protagonismo que se desparrame para gloria de nuestro Dios y Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Para Él.